Quiero compartir contigo en este día una pequeña reflexión de una persona importante de la Biblia. Hoy quiero traer a Radio Solidaria a Bartimeo. Tú dirás, ¿quién es Bartimeo? Si llevas poco tiempo en los caminos del Señor, Bartimeo era hijo de Timeo y era ciego. Si tú ya eres cristiano convertido hace mucho tiempo, ya sabes esta historia y seguramente en muchas ocasiones en la iglesia, o a lo mejor la has escuchado o la has visto a través de una película, sabes quién es. Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. En estos textos encontramos a un hombre llamado Bartimeo. Se le conoce como el ciego. Y seguramente al ser conocido socialmente como el ciego, era porque era ciego desde su nacimiento. La historia nos narra que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, pero en su ciudad, en Jericó, había llegado Jesús. Había llevado el camino, la verdad, la vida. La referencia la encontramos también en Juan capítulo 14, versículo 6. Bartimeo el ciego pudo encontrarse con el camino que lo llevaría a su sanidad. Y cuando yo te hablo del camino, hablo de Jesús. De hecho, a los cristianos se le conocía como los seguidores del camino, los seguidores de Jesús. De ahí que Jesús diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que encontró Bartimeo era un camino de misericordia. La palabra original que aparece en este texto para misericordia es la palabra griega eleos, que significa compasión activa, específicamente compasión divina. El camino del Señor es un camino donde podemos encontrar la compasión de Dios a nuestro favor. Podemos encontrar el amor en acción. No simplemente lástima, como los seres humanos muchas veces tenemos para con el necesitado, sino que la misericordia de Dios es su amor, es su poder, y actúa en favor de nosotros y de nuestras necesidades. En muchas ocasiones caminamos por el camino de la vida, nunca mejor dicho, buscando hacer sentir lástima a las personas y muchas veces, lastimosamente, en lugar de ayuda vamos a recibir indiferencia, vamos a recibir críticas, vamos a recibir burlas, vamos a recibir menosprecio. Pero en el camino del Señor, esta es la diferencia, vamos a experimentar su misericordia. Y esa misericordia se va a manifestar en su vida. Por eso, el camino del Señor es un camino de misericordia. ¿Es un camino donde encontraremos oposición? Por supuesto. Es triste lo que dice el versículo 48. Muchos le reprendían para que se callase. Muchos trataron de desanimar a Bartimeo. Pero esos muchos, ¿quiénes eran? Lastimosamente, muchos eran seguidores de Jesús. Y en nuestra vida cristiana vamos a encontrar mucha oposición. E incluso de seguidores de Jesús. E incluso seguidores del camino. Incluso esa persona que ves en la iglesia todos los días. Un ejemplo. ¿Para qué vas a seguir orando por tu hijo si es un caso perdido? Si es un rebelde. ¿Aún sigues orando a Dios por esta petición? ¿No te das cuenta que el Señor no responde a esa oración? Vas a encontrar oposición. Vas a encontrar personas que te van a reprender. Oye, ¿te quieres callar ya? Oye, deja de gritar. Que no podemos escuchar al maestro. Esto sigue exactamente hoy en día igual. Muchas personas son usadas por el enemigo para desanimarnos, para tratar de hacernos volver atrás, para incluso robarnos la fe. Bartimeo, en lugar de desanimarse, el texto nos dice que él clamaba mucho más. Y esto me teletransporta un poquito a ese pasaje de la mujer sirofenicia, esa mujer que tenía una hija endemoniada. Esta mujer busca ayuda en Jesús. Dice que Jesús no le responde palabra. Empezamos bien. Vas a Jesús, Señor, tengo esta necesidad, y Jesús no te responde, no te dice palabra. Buen momento para que yo me enfade y diga, pues, si Jesús no me habla, si Jesús no me dirige la palabra, ¿qué hago aquí?
Primera oposición, Jesús no dice palabra. Segunda oposición, los discípulos. Maestro, despídela que está detrás de nosotros dándonos la tabarra. Segunda oposición, los discípulos. Y esta mujer seguía clamando a Jesús. Tercera oposición, la respuesta de Jesús. Y fue una respuesta que si nos la hace a nosotros, a lo mejor sí que nos enfadamos con Jesús y sí que le gritamos incluso a Jesús en ese momento. Pero aún así esta mujer siguió clamando. Empezó a clamar al Señor. ¿Qué hubiera sido de su hija si su madre, al primer obstáculo, la primera oposición, cuando Jesús no la dice palabra, se va a casa? Su hija a lo mejor no hubiera obtenido la sanidad, la liberación, no hubiera conocido a Jesús. Pero esta mujer era valiente, era luchadora. Y hoy en día vamos a encontrar personas que van a intentar cortarnos las alas. Nos van a reprender. Y esas personas tristemente son hermanos de la congregación, de la iglesia. Cristianos, entre comillas. Puedes encontrar oposición de gente que no cree en Dios, pero de tu propia familia. Es un camino donde vamos a encontrar oposición. Y Bartimeo encontró oposición. Muchos le reprendían. Oye, Bartimeo, macho, que está gritando, tío. Deja de gritar, hombre. Que vas a molestar al maestro y se va a enfadar contigo y encima con nosotros. Bartimeo era ciego, pero podía oír. Podía oír que estaba Jesús. Yo me imagino la situación. Bartimeo mendigando en el camino, junto al camino, perdón. Dice, junto al camino, cuando recibe la vista, entra dentro del camino. Le seguía en el camino, hay una diferencia. Y yo me imagino la situación. Podía escuchar a las personas decir, está Jesús. Jesús ha venido a la ciudad. Y otra de las cosas, era ciego, podía escuchar y podía hablar. Es un camino donde podemos acercarnos al Señor con confianza. Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. El Rey de Reyes, el Señor de Señores se detuvo. Mandó llamar a Bartimeo y él no tenía que venir con temor, él no tenía que venir con dudas, él tenía que acercarse con confianza. Otro punto interesante, al igual que hay personas que van a ser una oposición para tu vida, porque había personas que reprendieron a Bartimeo, vas a encontrar personas que te van a animar, te van a decir, ten confianza, sigue los caminos del Señor, aquí estamos para lo que necesites. Hay una diferencia, había dos grupos, los que reprendían y luego estaban los que te decían, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué es la confianza? Según el diccionario, la confianza es la esperanza firme o la seguridad que se tiene de una persona que va a obrar como se desea. Es decir, que Bartimeo y cada uno de nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor con la seguridad, con la confianza de que Dios va a obrar con su poder a nuestro favor para sanarnos y para restaurarnos. Y también para bendecirnos. Como hijos de Dios podemos entrar confiadamente, sin temor, delante del trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Es un camino donde podemos alcanzar la confianza que viene de parte del Señor. Es un camino por el que vale la pena dejarlo todo. El texto nos dice que Bartimeo arrojó su capa para ir donde estaba Jesús. Tenemos que comprender que la capa o el vestido para una persona pobre era todo lo que tenía. Y yo me imagino a Bartimeo mendigando en el camino en pleno verano, el calor que tenía que hacer. ¿Cómo se cubre la cabeza para que no le dé una insolación? Con la capa, con la túnica. Cuando hacía frío por la noche, ¿cómo se tapaba Bartimeo? Con la capa, con la túnica. Porque aquí la palabra no nos está diciendo que tenía familiares. Dice que era hijo de Timeo, ¿sabes? Bastante curioso. Hijo de Timeo. Y estaba mendigando Bartimeo. Así que yo me imagino que no había una relación entre Bartimeo y su familia. Pasa lo mismo con los leprosos. Los leprosos eran expulsados del campamento, es decir, que no tenían contacto con la familia. La capa era tan valiosa, o el vestido para una persona pobre, que si pedía prestado dinero podía dejarlo en garantía. Pero tenían que devolvérsela por la noche porque era todo lo que tenía para dormir y para cubrirse.
Bartimeo sabía que había encontrado el camino verdadero, había encontrado a su Salvador, por el cual él estaba dispuesto a dejar lo máximo que él tenía para poder recibir su sanidad. Y cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es nuestra capa? ¿Qué es aquello en nuestra vida que no nos permite caminar en el camino del Señor? ¿Qué pecado tengo en mi vida, oculto, visible, que me impide acercarme al Señor? ¿Qué es aquello que no estamos dispuestos a dejar para seguir a nuestro Señor? Por último, es un camino donde veremos la gloria de Dios en nuestra vida. El ciego Bartimeo pudo ver la gloria de Dios en su vida y nosotros también la veremos si caminamos en el camino que encontró Bartimeo. Podríamos decir, el exciego. De estar mendigando junto al camino a estar dentro del camino. Hay una diferencia, lo hemos dicho hace unos minutos. Yo puedo estar junto al camino, pero no estoy dentro del camino. Y Bartimeo pasar de estar junto al camino a estar en el camino, a seguir al camino, a seguir a la verdad, a la vida, a Jesús. Y esta es la reflexión que yo me aplico en mi vida y que te dejo a ti en directo aquí en la radio que te acompaña. Bartimeo el ciego con nosotros para meditar. Ahora la respuesta depende de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos junto al camino o seguiremos a nuestro Señor? Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Recibimos el milagro de parte de Dios, como hemos leído en otras ocasiones. Los 10 leprosos reciben la sanidad. Solo uno volvió para dar la gloria a Dios. Los otros, pues me imagino que fueron corriendo donde el sacerdote y luego corrieron, pues no lo se sabe, con sus familiares a recuperar su trabajo. Se olvidaron del milagro. Y muchas veces cuando el Señor hace milagros en nuestra vida nos olvidamos. Incluso como Ezequías, que recibió 15 años más de vida y se olvidó de ese milagro que el Señor hizo en su vida. ¿Y qué pasa? Que vinieron los reyes de Babilonia y nuestro compañero Ezequías pues empezó a enseñarle sus trofeos, empezó a enseñarle sus escudos, los ungüentos, los perfumes, pero no dio testimonio de que el Señor la había sanado. Por eso viene luego un juicio de parte de Dios para Ezequías. Seguro es por eso, por no dar la gloria cuando recibió la visita de estos reyes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, El Señor te da 15 años más de vida y vienen unas personas que se enteran de que has estado enferma, ¿tú qué les vas a enseñar? ¿Les vas a enseñar lo que tienes, tus posesiones, o vas a dar testimonio de que has estado enfermo y el Señor te ha dado 15 años más de vida? Nos olvidamos de los milagros que hace el Señor en nuestra vida. Y Bartimeo recibió el milagro y no se quedó mendigando de nuevo en el camino. Se metió de lleno en ese camino, siguió a Jesús dando la gloria a Dios. Qué bueno que nosotros podamos hacer eso hoy en día. Si recibimos de parte de Dios bendición, o a lo mejor alguna exhortación, no te alejes del camino, no te vayas. Sigue dando la gloria a Dios. Él se la merece. Hoy con nosotros, el ciego Bartimeo. Si quieres dejarnos alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, si en algo no me he expresado bien, ya sabes, puedes enviarnos esa crítica y la vamos a aceptar. Y si quieres aportarnos otro personaje bíblico, hazlo a través de YouTube, hazlo también a través de Facebook. Hoy con nosotros, Bartimeo, no el ciego, como dicen los conocidos de la aldea allí, sino Bartimeo, el exciego. Radio Solidaria, una radio comprometida.